esta mañana, gloria al Señor, que bendiga a la Santa Iglesia en este día, que esperemos que este día pues, sea un día de bendición, de victoria. Vamos a traer el mensaje de la palabra de Dios, vamos a orar porque sea Dios hablando, a ver si la gente escucha la palabra y pone por obra lo que escucha. Amén. Padre bueno, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú glorificándote en esta hora, que seas tú, Señor amado, guiándonos a través de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiándonos, Dios mío, amado Dios, a entender y a vivir tu palabra, Dios mío. Señor amado, que podamos, Señor, entender, Dios mío, que tú quieres que nosotros, Padre, seamos oidores, hacedores de ella, Dios eterno. Ayúdanos, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias y te pido que tu Espíritu Santo sea, Señor amado, glorificándose en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a la casa de Dios aquí en la restauración. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, a todos aquellos que están conectados en esta hora y a los que están por conectarse. Dios les bendiga este domingo maravilloso que Dios nos ha permitido pues estar con vida. Amén. Gloria a Dios. Estar sanos, con salud y con ganas de adorar y glorificar a Dios. Gloria al Señor. Vamos a irnos al libro de Lucas 8:45. Lucas 8:45. Dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo: ¿quién es este que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Gloria al Señor. El tema que tenemos el día de hoy para meditar en ello es cómo cambiar lo que piensas. Cómo cambiar lo que piensas. Es importante que el pueblo de Dios cambie su manera de pensar, cambie su manera de ver las cosas y de pensar, hermano, porque si nosotros verdaderamente pensamos de la manera en que la palabra de Dios quiere que pensemos, seríamos exitosos, victoriosos. Estaríamos, hermanos, como dice la palabra, arriba y no abajo, estaríamos delante y no atrás, llenarnos de bendición donde quiera que estemos, porque así lo declara la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Qué pensamos nosotros de nosotros mismos? ¿Qué pensamos? ¿Qué es lo que verdaderamente anhelamos en Dios? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuál es nuestro deseo? Y en esta hora nosotros vamos a ver a través de las Escrituras que es importante que nosotros tengamos un pensamiento positivo. Un pensamiento positivo, y vamos a ver un ejemplo y vamos a tomar ese ejemplo y vamos a aplicarlo en nuestras vidas. La palabra de Dios habla en el libro de Lucas 8, hermano, de una mujer que tocó al Señor Jesús. Una mujer que supuestamente los historiadores hablan de que esta mujer era una mujer pudiente, una mujer que tenía posesiones, posibilidades, pero era una mujer que tenía una enfermedad, tenía flujo de sangre y tenía por muchos años este flujo. Y dice que había gastado todo cuanto tenía en médicos y que ninguno de ellos no pudo hacer nada sobre su enfermedad, esa enfermedad que tenía ella. Pero lo que podemos ver en esta mujer, hermano, es que ella no se dio por vencido. Ella no en ningún momento se dio por vencido a pesar de una circunstancia que estaba viviendo. A pesar de todo lo que había acontecido a su vida. Por muchos años tenía esta enfermedad, pero ella por muchos años no se había dado por vencido. Ella tenía una mente abierta a las posibilidades de volver a ser normal como era antes. Ella tenía en su mente, en su pensamiento, y no veía las circunstancias que le rodeaban. Ella no estaba esperanzada en lo que tenía en el pasado, no, ella estaba esperanzada en un futuro. Y cuando vio y oyó
que el maestro estaba pasando por ahí, ella dijo entre sí, el médico le había dicho, ciertamente los médicos tienen que haberle dicho, ya tú morirás con eso. Tú ya te queda poco tiempo de vida, ya no tienes cómo ir a los médicos a gastar dinero, ya no tienes ninguna posibilidad, tú morirás así. Pero ella no aceptó eso de los médicos. Ella declaró en sí y cambió su manera de pensar, porque si hubiese ella pensado como el médico le decía, ella hubiese muerto. Ella no se hubiese arriesgado a tocar el manto de Jesús si hubiese aceptado lo que el médico le decía, si ella hubiese aceptado su condición. Pero ella no aceptó su condición. Ella sabía que en algún momento podía tener la oportunidad de ser salva, sana. Entonces vemos que ella tenía un pensamiento positivo ante la circunstancia, un pensamiento positivo que es el que lo va a llevar a un propósito claro y preciso. Entonces vemos que ella se mueve entre la multitud, dice la palabra de Dios, hermanos, y que de pronto se hace sitio y va y toca al borde del manto del maestro. Dese cuenta que ella se arriesgó al meterse entre la multitud. Ella era una mujer que no podía estar entre la gente, era una mujer que estaba en maldición, y si la veían a ella en ese momento, la apedreaban, la mataban. Pero ella no tenía en su mente ello. Ella tenía en claro lo que quería, y es si solamente tocar el borde de su manto. Porque sus pensamientos eran en contra a las circunstancias. Y nuestros pensamientos tienen que ir en contra de lo que verdaderamente está aconteciendo en nuestra vida. Nuestros pensamientos tienen que ser positivos, como Dios lo declara en su palabra. Usted analícelo, usted piénselo, usted vea lo que está aconteciendo. Hermano, ella no quería y no se dio por vencido, a pesar de todos los años que estaba enferma, a pesar de haberlo perdido todo. Ella lo que no perdió es la esperanza de ella poder ser libre de ese azote. Ella en ningún momento se dio por vencida. Ella tenía una mente bien clara y sabía lo que quería. Usted y yo tenemos que saber lo que queremos. Y si usted tiene en claro lo que quiere, hermano, usted va a obtener aquello que quiere. Ella se metió entre la multitud con una mente positiva y dijo, si solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Pero había obstáculos para que ella entrara. Había obstáculos para que ella llegara hasta Jesús. Pero no hubo ningún obstáculo más grande que el deseo de ser sana. Porque dése cuenta que, dice, la multitud apretaba a Jesús, lo oprimían a Jesús, estaban hechos una multitud rodeando a Jesús. Y ella se dio sitio por ese lugar. Ella se metió entre medio de ellos. ¿Cuál es el obstáculo que hay entre lo que tú anhelas, deseas? ¿Cuál es ese obstáculo? A lo mejor no hay ningún obstáculo, sino tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas, hermano, es la que no permite que tú alcances esos objetivos. Porque hay una mente limitada, hay un pensamiento limitado, hay un pensamiento negativo, y tenemos que en esta hora cambiar nuestra manera de pensar. Usted tiene que pensar y tiene que actuar conforme a lo que piensa, actuar de una manera positiva, caminar de una manera positiva, a obtener aquello, declararlo cada día, y usted lo obtendrá. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso nos enseña a través de su palabra que es la fe en sí, la fe de esperar algo, desear algo como ya he hecho. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
la certeza de que vamos a obtener aquello que deseamos y declararlo como ya hecho. Sí, es necesario que nosotros nos metamos en esa locura del evangelio de llamar las cosas que no son como que si fuesen. Eso es lo que Dios declara en su palabra para que nosotros la declaremos. Por lo tanto, nosotros tenemos que cambiar nuestros pensamientos, porque el hombre dice ver para creer, pero Dios dice cree y verás. Gloria a Dios. Si tú crees, tú lo verás. Amén. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que tú veas, algo imposible, pero para Dios todo es posible. Aleluya. Entonces tenemos que movernos en aquello que creemos. Tenemos que movernos en aquello que anhelamos y que deseamos. Pero tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos es el primer obstáculo que tenemos que derribar. Esa es la primera muralla que se levanta entre usted y su milagro, la manera de pensar. Si esta mujer hubiese hecho caso a los médicos, seguramente no hubiese obtenido su sanidad. Si ella hubiese visto los obstáculos que había para poder obtener la sanidad, ella no hubiese llegado ahí. Porque si ella hubiese tenido una mente negativa, ella hubiese hecho prejuicio de aquello y se hubiese negado a acercarse a Jesús por cuanto tenía temor de ser muerta. Pero ella tenía una mente positiva. Tenía claro lo que quería y no le importaba nada más que obtener aquello que anhelaba y deseaba. Y no iba a hacer obstáculo su manera de pensar, no, porque ella tenía claro lo que quería, hermano. Yo creo que mucha gente se hubiese dado por vencido en la situación que estaba esta mujer. 14 años con flujo de sangre. Lo había perdido todo. Era menospreciada de todo. Estaba aislada, fuera de la ciudad. Era maldita, no podía entrar a la ciudad. Sin embargo, ella tenía un pensamiento de vencedora. Nunca se dio por vencido. Y eso hace la diferencia entre una persona que quiere y tiene los pensamientos claros de aquello que quiere y de una persona que quiere y no puede porque sus pensamientos dicen lo contrario de lo que la palabra de Dios dice. Y usted y yo tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Cambia lo que piensas. Sí, muchas veces pensamos, estamos aquí y ponemos excusas de todo tipo de excusas para no lograr aquello que anhelamos. Las excusas son el instrumento que usa el hombre que no puede levantarse. El instrumento que usa el hombre que tiene una mente limitada. No, hermano, nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, todo es posible para aquel que cree. Entonces vemos, hermano, qué importante lo que aconteció en la vida de esta mujer. Ahora, creerle a la palabra es absolutamente confiable y segura. Creer en la palabra de Dios es absolutamente confiable y segura. Si usted cree en la palabra de Dios, que es promesa de Dios para su vida y para mi vida, nosotros veremos su mano de poder, veremos su gloria, hermano. Si verdaderamente nosotros tenemos una mente positiva y caminamos conforme a la luz de su palabra, veremos su mano de poder. Sí, la veremos en aquello que para usted es imposible, le veremos. Vamos ahí a Gálatas 3:11. Gálatas 3:11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es
de la fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Él ya se llevó toda maldición en nuestras vidas. Acuérdense que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Que tenemos un nacimiento, un nuevo nacimiento, que somos una nueva criatura. Tenemos que tener la mente de Cristo, los pensamientos positivos en Dios, positivos en la promesa que Dios ha dado a su pueblo. Nosotros no podemos ver obstáculos donde no los hay, porque no hay nada imposible para Dios. Es algo tan sencillo, tan simple, hermano, como que nosotros tenemos que creer y Dios se encargará de hacerlo, porque solamente lo que Dios quiere es que usted le crea. Él ya pagó el precio, Él ya hizo lo que tenía que hacer, Él se hizo maldición, se llevó en la cruz del Calvario todo aquello y nos ha dado bendición y nos ha dado autoridad para aquel que cree, el que tiene fe, como dice aquí el 12, dice, y la ley no es de la fe, no es de la fe la ley, dice, sino de que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que se mueve en la fe vivirá por la fe. Pero no por la ley, no, sino por la fe en la promesa que Dios ha dado. Dice, nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Que Él estará con nosotros, que Él peleará por nosotros, que Él estará como poderoso gigante ahí. Dice que Él nos guarda, que Él nos cubre. Por lo tanto, usted tiene que creerle. Y yo tengo que creer en esa promesa que Él nos ha dado. Que nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado. Que Él está ahí para todo aquel que cree, moverse, hermano, y Él hacer la obra. Pero es necesario que usted y yo cambiemos nuestra manera de pensar. Que cambiemos nuestra manera de pensar. Muchas veces estamos pensando y estamos como el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, su cuerpo salió de Egipto, pero sus pensamientos y todo estaba en Egipto. Nosotros hemos salido del mundo y hemos salido de lo natural y estamos en lo sobrenatural. Por lo tanto, tenemos que tener unos pensamientos en lo sobrenatural de Dios, creyendo en que nada es imposible para Él. Y eso es verdad. Dice que Él ya ha hecho todo, ya lo ha hecho. Pero si creemos, lo obtendremos. Lucas 21:33. Lucas 21:33. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso tenemos que nosotros creer, hermano. Muchas veces dicen, sí, que todo, la Biblia enseña que todo será terminado. Todo será de este mundo terminado, un día culminará todo. Y habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y también, hermanos, tenemos que saber que eso es lo que el Señor ha declarado para este mundo. Y nosotros tenemos que creerlo. Pero también tenemos que creerlo las otras promesas que Él ha dado a nosotros. Las promesas que Él ha dado a nuestras vidas es lo que dice en el libro de Deuteronomio, hermano. Que si hacemos las cosas de una manera correcta, que si nos apartamos de toda obra de las tinieblas, entonces dice que las bendiciones nos alcanzarán. Seremos benditos en la entrada, benditos en la salida. Será bendito el fruto de nuestras manos, bendito será el fruto de tu vientre. Vendrán bendiciones sobre nuestras vidas, promesas de Dios conforme a la palabra de Dios que vendrá a nosotros. Y estas bendiciones nos alcanzarán, dice el Señor.
Si verdaderamente, hermano, vivimos para Dios. Y si le creemos a Dios, viviremos para Dios. Y las bendiciones llegarán a nuestras vidas. Y muchas veces no es por mérito, ni porque usted se lo merezca. Porque todo es por gracia. Todo es por gracia. Porque si usted se guarda, usted se está guardando para usted mismo. Pero Dios ve aquello y Dios lo bendice porque usted se está esforzando por agradar a Dios. Dios es fiel y verdadero. Él no miente. Por eso nosotros tenemos que entender que Dios quiere, hermano, que nosotros seamos bendecidos en todo momento. Dios quiere que nosotros verdaderamente creamos que Él es la fuente de vida, que Él es la fuente de bendición, hermano, pero que nos movamos y que alcancemos y toquemos aquello que queremos. Así como esta mujer del flujo de sangre, hermano, que se movió para tocar el borde del manto del maestro. Ella tuvo que accionarse, ella tuvo que moverse, ella tuvo que hacerse camino para poder obtener su sanidad. Pero que mientras ella caminaba, había obstáculos, pero sin embargo ella se hizo camino por en medio. Y tocó y recibió su sanidad. Y usted lo que puede visualizar en ese momento es que ella tenía una mente positiva, que ella tenía una mente que ella sabía que si solamente tocara el borde de su manto, iba a ser sana. ¿Cuál es el pensamiento que usted tiene, mi hermano? Jesús sigue estando, hermano, ahí. Jesús sigue siendo real. Él está aquí. Solamente usted tiene que tocarlo. Solamente usted tiene que tocarlo. Y esta vez lo hará a través de las promesas que Él ha dado en su palabra. Porque para el que cree todo es posible. Cuán difícil es creer. Cuán difícil es creer para muchos, hermanos. Pues si usted cree, va a recibir aquello que está esperando. No vea la circunstancia. No vea el obstáculo que está ahí delante. Crea en lo que Dios le ha dicho. Si Josué hubiese visto las murallas de Jericó y hubiese dicho: no, Señor, si tú me has dado a Jericó, pero mira estas murallas de 80 metros de alto, imposible de cruzarlas. Pero ¿qué hizo? Él esperó, porque Él le había dado promesa. Dios le había dicho: te he entregado Jericó y a su ejército y sus reyes. Y asimismo Dios nos dice a nosotros: yo te he entregado esa bendición para que tú seas bendecido por Él. Pero tienes que tú esforzarte y alcanzarlo. Porque muchas veces no quieren el esfuerzo y quieren que las bendiciones les lleguen. Sí, la palabra de Dios dice que las bendiciones nos alcanzarán, pero primeramente tenemos que hacer lo que dice Él, alejarnos de todo aquello que nos asedia, que nos estorba, que nos hace tropezar y caer. Nos tenemos que alejar y de ahí vendrán todas las demás cosas. Nos serán añadidas todas las demás cosas. ¿Cuál es el obstáculo que hay en tu vida? Que no puedes obtener aquello que deseas. Tu mente, hermano. Tu mente es la que pone el límite. Tu mente es la que te dice y te indica lo que tenemos que avanzar o no. Tu mentalidad en Dios. Dios no tiene límites. Para Dios no hay nada imposible. Tú pones el límite, mi hermano. Tú pones el obstáculo. Porque en Dios no hay barrera. Yo quiero que se centre en lo que hizo esta mujer. Ella tenía un impedimento y era muy grande. 14 años estuvo cautiva con esa enfermedad. Pero en sus 14 años haber perdido todo, pero sin embargo ella tenía una mente positiva a su condición. Ella decía, hermano, que ella no iba a morir, sino que iba a vivir. Y Dios nos dice a nosotros: no moriremos,
sino que viviremos y contaremos la grandeza del Señor. Y usted tiene que entender que Dios quiere bendecirnos. Y el primer obstáculo que podía haber habido en ella era sus propios pensamientos. Porque no hay otro obstáculo, hermano, que nuestros propios pensamientos, que nos imposibilitan, que nos hacen inútiles a alcanzar la bendición de Dios. Usted ha escuchado de muchos médicos y de muchas personas que han sufrido de cáncer terminal, que esas personas estaban gozando de salud, todo bien, y de pronto de la noche a la mañana se sienten mal, van al médico, le dicen que tiene un cáncer terminal y le dicen tú vas a morir después de 2 meses o 3 meses o 6 meses. Cuando escucha la noticia, se muere antes de tiempo, porque lo mata no el cáncer, sino la angustia de que tiene que partir de este mundo. Nos deprime y permite que entre en él espíritus depresivos y lo matan. Así mismo es cuando nosotros, hermanos, se nos hace imposible alcanzar la bendición. El enemigo viene y nos pone cosas negativas. Empieza a decir, sí, si Dios no te quiere, Dios no quiere hacer eso contigo. Déjeme decirle que Dios quiere bendecir a su pueblo, porque los pensamientos de Dios son el bien, son de bendición y no de maldición, son de vida y no de muerte, hermano. Dios quiere. Me encanta cuando habla el Señor en su palabra, hermano, y dice que Dios engrandeció a David. Dios engrandeció a David para él ser glorificado. Porque Dios quiere engrandecer su vida para él ser glorificado. Así como ha sido glorificado el nombre de Dios a través de esta mujer. De una mujer valiente que se esforzó a pesar de todo. Y déjeme decirle también que esta mujer estaba débil, pero sin embargo, hermano, ella se metió entre la multitud. Una mujer débil, pero sabía y tenía en claro lo que quería. Ella dijo, yo voy a tocar al maestro, aunque sea lo último que tenga que hacer, pero yo lo tocaré, porque si solamente lo tocara, seré sana. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. Dar todo, como lo dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Dar todo nuestro esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Cuando habla de que mira que te mando que te esfuerces, está diciendo, mira que te estoy diciendo que des todo lo que tienes para alcanzar aquello que quieres. Da toda tu fuerza para obtener aquello que deseas. Gloria al Señor. Entonces vamos a ir, cambia tu pensar. No te des por vencido. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y no darnos por vencidos. En el primer intento nos damos por vencidos. No, hermano. Usted tiene que insistir, persistir y no desistir. Avanzar. Imagínense de todos estos hombres estos científicos que han obtenido grandes logros. Después, cuando ellos hacen sus memoriales, cuando ellos escriben sus pensamientos, ellos dicen que no fue en la primera que lo intentaron hacer, lo lograron. No, hablan de que tuvieron muchos intentos, pero tuvieron muchos fracasos. Pero ¿qué pasó? Ellos no se quedaron en ese fracaso, siguieron intentándolo. Y lo siguieron intentando hasta que lo lograron. Y muchas veces nosotros pensamos y actuamos de una manera derrotada porque tenemos una mente de hermano de derrota, de esclavo.
somos el cuerpo de Cristo. Somos del cuerpo de Cristo, por lo tanto, no hay nada imposible para usted ni para mí. Nosotros tenemos que saber eso, hermano. Nosotros tenemos que levantar nuestra cabeza, hermano, y avanzar creyendo en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros iremos delante y no detrás, que estaremos arriba y no debajo. Hermano, que nosotros iremos como punta de lanza, y usted tiene que creerlo. Sí, aunque usted no se crea capaz, la palabra de Dios dice que usted puede. Amén. Gloria a Dios. El problema está en nuestro pensamiento. Enseguida viene, hermano, y hace prejuicio de aquello y empieza a decir, no puedo, no puedo, no puedo. Y usted se lo cree. Pero la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Dios, hermano. No hay nada imposible para aquellos que le creen al Señor. Tenemos que creer, hermano, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Y es así. Si usted empieza a investigar de los grandes hombres que han hecho cosas grandiosas, como la máquina de escribir, los focos, las luces, todo eso, son hombres que han estado intentándolo, fracasando, pero volviéndolo a intentar. Ellos han caído 1000 veces, pero 1000 veces se han levantado hasta que han obtenido su victoria. Aleluya. ¿Cuántas veces has querido algo y has vuelto atrás? Aleluya. Vuelve a intentar, pero vuelve a intentar ahora sí, sabiendo que Dios está delante de ti para darte la victoria, que te levantes y que Dios está contigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Con una mente positiva que dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Que tenemos la mente de Cristo, que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Por lo tanto nos levantamos en el nombre de Jesús y tomamos, hermano, aquello que ya nos ha sido dado. Porque lo que tenemos que primeramente vencer es estos pensamientos negativos. Y una vez que usted, hermano, sea vencedor en su manera de pensar, será vencedor en todo cuanto emprenda. Aleluya. Gloria a Dios. Cambia tu pensar, no te des por vencido. Cambia tu pensar, no te des por vencido. Podemos hablar de muchas cosas. También podemos hablar del hombre natural. El hombre natural que se ha metido en su cabeza que él puede lograrlo. Y podría decirle de alguien que usted a lo mejor conoce. Vamos a hablar de esta mujer cantante, una Shakira. Según un memorial que han hecho de ella, hablan de que ella de muy pequeña quería ser cantante, pero que le decían que su voz era demasiado fuerte, que no podía. Y en todo lugar donde ella quería participar no la dejaban, porque tenía una voz demasiado fuerte. Pero ella no se quedó así. Dice que después sus padres eran joyeros y algo pasó y quebró la joyería, le embargaron todo. Dice que de pronto ellos habían ido de viaje y cuando regresan ya tenían vacía su casa. Y esa niña fue muy golpeada por eso. Y ella dijo en su corazón que no sabía qué hacer, no entendía. Pero de pronto los padres la llevan a un parque donde había niños con mucha necesidad. Niños descalzos que pasaban hambre. Porque ella pensaba que se había perdido todo, que era lo último que tenía ella, que ya habían perdido todo. Y sus padres le enseñaron a ella que había personas que estaban peor que ella. Y eso actuó en ella de una manera que la motivó y la ayudó a que sus sueños sigan siendo reales, a que ella se levantara. Y ella de pronto dice que al ver la situación de los demás niños, ella propuso en su corazón pedirle a Dios, porque ahí habló de Dios, pedirle a Dios que le ayudara, que cuando ella sea famosa, iba a ayudar a esos niños pobres. Dice que eso la motivó a ella a hacer algo en la vida para ayudar a esos niños necesitados.
Y dice que eso la impulsó con esa mentalidad para poder ayudar al prójimo, para poder ayudar a los demás, y llegó a donde llegó, hermanos. Pero ella tuvo que tener un incentivo en sí. Y nosotros tenemos ese incentivo. Tenemos alguien que nos dice que todo es posible para el que cree. Y si una persona natural lo logra porque verdaderamente cree que lo puede lograr, ¿cuánto más nosotros que tenemos la mente de Cristo? La diferencia entre esas personas que no tienen a Dios y nosotros que tenemos a Dios es muy grande, hermano. Pero sin embargo ellos se mentalizan y lo creen y lo logran. Pero porque son perseverantes, porque son constantes en su manera de pensar. Y lo logran, hermanos, porque se han propuesto obtener aquello que quieren. ¿Qué quiere usted en Dios? ¿Quiere seguir como está o quiere ser parte del reino? Parte de esos hombres que cambiaron la historia. Parte de esos hombres y mujeres que han permitido que Dios se glorifique y han trastornado el lugar donde están. Solamente usted es el que hace las limitaciones. Porque Dios no tiene límite. Solamente usted es el que no permite que eso se lleve a cabo. Efesios 4, 27 al 27. Efesios 4, 27. Sí, estaba recordando de ella. Efesios 4, 27. Dice: ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Porque el enemigo trata de estorbar el propósito de Dios. Porque el enemigo trata de poner en usted esos pensamientos negativos. No lo voy a poder. Todo el mundo, usted piensa que todo el mundo le quiere poner el pie, que todo el mundo no quiere dejar avanzar. No, hermano, el único interesado en que usted no avance se llama Satanás. Que el Señor lo reprenda. Usted tiene que entender que Dios quiere que usted se levante. Porque cuando usted se levanta, su nombre es exaltado y glorificado. Pero entonces tenemos que nosotros no mirar enemigos donde no lo hay. Entonces tenemos que centrarnos y cambiar esta mentalidad y decir: el Señor conmigo, ¿quién contra mí? Y Dios luchará por usted. Usted no luche contra nadie. Dios peleará con usted. Usted solamente doble su rodilla y ríndase a Él y Dios se encargará de lo demás. Ahí mismo el 23. El 17. Aquí vamos a ver el 17. El 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Que ya no andemos como los gentiles, como alguien que no tiene al Señor, en la vanidad de su mente. Ahora tenemos que tener una mente renovada en Dios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el Señor. Renovando nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Usted piensa que Dios nos trajo a este mundo? ¿Para qué? ¿Para que comamos, vistamos y muramos? No, nos trajo para que demos fruto en este mundo.
Y el fruto que podemos dar es dar las buenas nuevas a los demás. El fruto que podemos dar es ayudar a los demás. El fruto que podemos dar es enseñarle a Cristo a los demás a través de nuestra vida. Que el mundo sepa que cuando Dios viene a nosotros hay cambio y transformación. Amén. Que el mundo sepa, hermanos, que Dios está con nosotros. Ahí mismo en Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovar nuestro pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento que tienes para ti mismo? El pensamiento muchas veces del hombre es tan pobre, hermano, que lo que ve en sí en ello es miseria, desgracia, inutilidad, que no sirven para nada. Y que yo que soy como... No, hermano, en Dios no somos así. En Dios hemos sido renovados, hemos sido transformados. Si usted antes en el mundo era alguien que no servía para nada, Dios nos ha tomado y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos ha puesto, hermanos, como linajes escogidos. Porque usted no sabe la palabra, por eso es que usted cuando empieza a pensar quién es, empieza a degradarse como persona. Acuérdense que somos hechos a imagen de Dios y semejanza. Hemos venido a pasar a ser parte del reino de los cielos. Somos el cuerpo de Cristo, hermano. No somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios. Tenemos que tener nuestra identidad clara. Uno de estos días traeré algo sobre la identidad. Tenemos que tener en claro nuestra identidad. ¿Usted qué piensa? Que de pronto el hijo de un rey va a ir a un lugar y va a decir, ay, es que soy un pobre, desventurado y desnudo. No, un hijo del rey irá y se presentará como un hijo de rey y se comportará como un hijo de rey. Pero muchas veces nosotros no sabemos quiénes somos y nos comportamos como gente impía, sin fe y sin esperanza, sin consuelo, sin amparo, sin misericordia de Dios. No, hermanos, somos linaje escogido. Nos entresacó de entre la multitud para hacernos sus hijos. Y usted tiene que saber eso. Por eso es importante que cambie su manera de pensar. Es que es verdad que como usted piensa de usted mismo es lo que usted va a reflejar. ¿Qué piensa usted de usted mismo? No se trata de subir el ego, el orgullo, no. Acuérdese que al altivo Dios lo mira de lejos, más al humilde lo mira de cerca. No se trata de que su orgullo se suba, ni su ego, ni su arrogancia, y empecemos a mirar a los demás por encima del hombro. No, se trata de saber quiénes somos en Dios y para qué estamos en este lugar. Eso lo tiene que saber usted. ¿Quién es usted? Cambie sus pensamientos. Vamos a ir a Mateo 5:18. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de mi ley, hasta que todo se haya cumplido. Su ley, su palabra, hasta que todo se haya cumplido. Pero cuando nosotros leemos estas cosas pensamos que, cielo nuevo, tierra nueva. Sí, es verdad. Pero ¿cuál es la ley en sí? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios que ha sido dado a sus escogidos. Como la promesa que le hizo a Abraham. A Abraham le dio la promesa que sería padre de multitudes. Y que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y esa es una promesa que Dios le dio a él. Y esa promesa se cumplió. Pues esa promesa
es también la que se tiene que cumplir en nosotros. Todas las promesas que nos ha dado nosotros como hijos de Dios se tienen que cumplir en nosotros. La promesa de que no nos va a desamparar, de que no nos va a dejar, de que seremos benditos en todo lugar donde vayamos, que donde pisar la planta de nuestros pies será nuestro. Todas esas son promesas de Dios que se tienen que cumplir en nosotros. Promesa de Dios que para el que cree todo es posible. No solamente para nosotros, sino para todo aquel que cree, el natural o el cristiano, el hijo de Dios. Si lo cree, lo va a poder lograr. ¿Por qué? Porque es algo que ya Dios lo ha declarado y está en los aires. Para el que cree, dice, para el que cree, para todo el que cree, le es posible. Por eso usted sabrá que hay gente que ha salido de la nada y ha comenzado algo, porque ha tenido una mente positiva y clara de lo que quiere. Y ha obtenido muchas cosas y son de los grandes millonarios que existen en este mundo, porque han sido gente con propósito, gente que han tenido claro sus pensamientos de lo que quieren y lo han logrado por la perseverancia, por la constancia. Pero asimismo vemos a muchos que han tropezado en el intento, pero se han vuelto a levantar y han comenzado otra vez en cero y han vuelto a fracasar y han vuelto a levantarse, porque lo que cuenta, hermano, es que tengamos en claro aquello que usted quiere. Gloria a Dios, amén. Y Dios está con nosotros. Y la ventaja que tenemos es esa, que Dios está con nosotros y Dios va a permitir que nosotros tengamos aquello que anhelamos y deseamos en nuestro corazón. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, hermano, y obtenerlo, las bendiciones que Dios nos ha dado, esas promesas que Dios ha declarado sobre nuestras vidas, traerlas a existencia a nosotros y poder ver la gloria de Dios. Porque usted la verá cuando empiece a creer que esa palabra es para usted. Como dimos lectura, dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, de esta palabra, hasta que todo se haya cumplido. Se tiene que cumplir en nosotros. Se tiene que cumplir en usted y en mí. Usted tiene que creer que la palabra de Dios dice que yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Si usted toma esa palabra y la aplica a su vida y usted empieza a declarar y empieza a declararlo creyendo. Acuérdense que estoy hablándole de gente que ha sido emprendedora y que a la primera no le salió la segunda, no le salió la tercera, pero al final obtuvo aquello que quiso. Porque hay que ser perseverante. Usted no ve, pero usted cree que Dios le va a dar la victoria y lo va a lograr. Amén. Porque esto es de fe. Somos de fe. Y fe es creerlo como ya hecho. Así que declárelo y lo verá. Amén. Dice, ¿qué pasa? Dice, la angustia sale del temor. A veces nos angustiamos. Y la angustia es un sinónimo del temor. La persona que está temerosa está angustiada. Porque de pronto se siente frustrado porque pensé en una cosa y no me salió. Imagínese usted que esta mujer del flujo de sangre, en las primeros que los médicos le dijeron, no se puede. Hasta ahí llegó. Cuando ya perdió todo, no tenía más dinero para hacerse curar, ella pudo haber dicho hasta ahí nomás. Si el temor invadía a su mente y decir, he perdido todo lo que he tenido y ahora no tengo con qué pagar médico, ¿ahora qué voy a hacer? ¿A morirme? Pero ella no se angustió. ¿Sí se da cuenta usted que todo tiene que ver con cómo usted está pensando? Que aunque ella ya no tenía, aparentemente, humanamente hablando, no tenía ninguna posibilidad, porque ya no tenía dinero,
ya era menospreciada en la sociedad, ya tenía que estar fuera del pueblo o de la ciudad. Las puertas estaban cerradas, estaba solamente ella, pero estaba ella con una mente abierta a las posibilidades de ser libre. Y eso la ayudó a ella a esforzarse aún más para obtener su bendición. Ella pudo haberse dado por vencida mucho tiempo atrás, pero sin embargo no fue así. Cuando ella vio la oportunidad, porque ella estaba esperando una oportunidad, y cuando vio esa oportunidad, ella fue y obtuvo aquello que ella quería. Porque ella no había perdido las esperanzas. Y muchas veces ya algunos ya han perdido la esperanza, ya les parece imposible, pero déjeme decirle, mi hermano, que todo es posible para aquel que cree. Usted tiene la oportunidad ahora, si mientras haya vida y esperanza, usted puede ahora aún todavía obtener aquello que anhela y desea en su corazón. Solamente cambie su pensamiento y verá la mano poderosa de Dios en su vida. Amén. Porque lo que primero que el enemigo va a hacer es infundirle temor. Y el temor, hermano, hace que usted se angustie. ¿Verdad que esta mujer es una mujer valerosa, esta mujer del flujo de sangre? Porque ella no tenía posibilidades. Pero ella no se afligió, no se angustió. Pensó de una manera positiva. ¿Usted cómo está pensando? Muchas veces algunos dicen, no, ya aquí no me he ido bien, me voy a ir por otro lado. A veces pensamos que donde vamos a buscar futuro por otro lado, cuando Dios tiene el futuro aquí. O donde quiera que esté, donde Dios lo mueve, ahí está Dios. Donde está Dios, ahí está todo. Porque pensamos limitando lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Eso le pasó a Job. Acuérdense que Job dice, lo que me temía me sobrevino. Él estaba angustiado pensando que sus hijos blasfemaran contra Dios. Y le aconteció cosas duras. Pero lo que no cambió fue su mente al pensar de que Dios es el soberano de todas las cosas. Y que Él hace lo que quiere y con quien quiere. Y Él es dueño de todo. Vamos al Salmo 127, 2. Salmo 127, 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Si nosotros reposamos en Dios, no nos vamos a angustiar. Dios nos dará descanso. No, Dios no le gusta que nos angustiemos. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero tenemos que cambiar nuestra mente. Si usted lo ha intentado una vez, lo ha intentado 2 veces, síganlo intentando, porque Dios nos dará la victoria. A Dios le gusta la gente perseverante, la gente que es constante, la gente que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios. La gente emprendedora, que tiene una mente positiva sabiendo de que Dios le va a dar la victoria. ¿En qué área de tu vida, mi hermano, has emprendido algo y no lo has logrado? Cambia tu mente. Ahí está Dios, ahí está la oportunidad que Dios te quiere dar. Solamente pon todo a los pies del Maestro y Él va a hacer lo que tenga que hacer, mi hermano. Solamente deja que Él tome control
de tu vida. Dios quiere glorificarse, pero tienes que cambiar tus pensamientos. Si tú cambias tus pensamientos, tu manera de pensar, y empiezas a vivir conforme la palabra de Dios, vas a ver la mano poderosa de Dios en tu vida. Porque a veces son nuestros pensamientos los que nos limitan a nosotros. Déjame decirte que Dios nos llama a nosotros más que vencedores. Y dice de nosotros que vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y que no hay nada imposible para nosotros. Todo será posible para nosotros porque va Dios delante de nosotros. Es el tiempo de que nosotros nos levantemos y cambiemos nuestro pensamiento y que renovemos en el Espíritu nuestra mente. Cada día renueva nuestros pensamientos, Señor. Que tengamos pensamientos de reino, que tengamos pensamientos positivos y no negativos, que tengamos pensamientos de que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Gloria a Dios. Incline su rostro.